Bienvenidos. En este video de asesinatos en Argentina, Walter Bulacio. El 26 de abril de 1991, Walter Bulacio, de 17 años, murió en el Sanatorio Mitre una semana después de haber sido detenido en un recital de rock y golpeado por los efectivos de la comisaría número 35 de la Policía Federal, encabezados por el comisario Miguel Ángel Espósito. Finalmente se comprobó que fue golpeado Walter Bulacio. Sí. ¿Está comprobado? Tanto a través de la autopsia, la primera autopsia, porque la segunda se realizó ya pasado demasiado tiempo y no había posibilidad de estudiar el material porque estaba el tejido muy descompuesto, como a través de las declaraciones del doctor Tardivo del Hospital Pirovano, que fue el primero que lo atendió a Walter. Está comprobado que había recibido fuertes golpes en la cabeza y en el tronco. ¿Que pudieron causarle la muerte? Que pudieron producir la rotura del aneurisma y causarle la muerte. Los hechos comenzaron en la noche del 19 de abril de aquel año en el Estadio Obras de Buenos Aires. Bulacio se encontraba a la espera del recital de la banda de rock Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, cuando fue detenido y subido a los golpes a los colectivos preparados para el operativo policial que finalizaría en las cárceles de la comisaría número 35 del barrio de Núñez. En ese lugar, el comisario Miguel Ángel Espósito lo golpeó brutalmente en la cabeza, provocándole traumatismo de cráneo, lesión que fue diagnosticada la mañana del día siguiente cuando fue llevado en ambulancia al Hospital Pirovano con custodia policial. Luego de unas horas, nuevamente fue trasladado, pero esta vez al Hospital Fernández, para efectuarle un estudio radiológico. Con las pocas fuerzas que le quedaban, el joven le dijo al médico que lo atendió que había sido golpeado por la policía. A todo esto, los padres nunca fueron notificados de lo sucedido. Se enteraron recién en la noche de ese día por un vecino, y cuando finalmente la madre de Walter llegó al hospital, fue avisada de lo mencionado hace unos momentos. Su hijo había sido golpeado brutalmente por la policía, según se constataba en las huellas de su cuerpo. Finalmente, producto de esa agresión, Walter no resistió y murió 5 días después en el Sanatorio Mitre. Cuando mi nieto agonizaba, que estaba al padre, cuando lo buscaba mi hijo, lo encontró como a las 7 de la tarde, nadie sabía nada de Walter, lo encontraron en el hospital, en el Pirovano, y de ahí le dijo, Walter, le dijo al padre, ¿qué te pasó, hijo? ¿Qué te pasó? ¿Quién te pegó? Le dijo la yuta y le agarró acá. Le hizo señas que le pegó y de ahí entró en coma, que de ahí de ese coma no salió más. Luego de esto, el caso fue llevado al Juzgado Nacional en lo Criminal número 5 para mayores de edad, y el 2 de mayo de 1991, este decidió dividir la causa, conservando la investigación de las lesiones y de la muerte de Walter, remitiendo al Juzgado Nacional de Menores número 9 la información de las circunstancias de las detenciones y otros ilícitos cometidos contra otras personas. Pero sucesivamente los juzgados 9 y 16 se declararon incompetentes para conocer esta causa, fundamentando que no era posible dividir el objeto procesal, tomando en consideración el contexto de violencia relatado por los jóvenes que estaban en el lugar. Finalmente, el 22 de mayo, la Sala Especial de la Cámara de Apelaciones decidió procesar al comisario Miguel Ángel Espósito por los delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de un funcionario público, y por último le tomó declaración indagatoria. Durante varios meses, el juez tomó cerca de 200 declaraciones testimoniales a los detenidos y a los policías presentes en el operativo. Debido a esto, la parte querellante solicitó el procesamiento de todos los implicados y el 20 de marzo de 1992, el Juzgado Nacional de Menores número 9 dictó la prisión preventiva al comisario Espósito por el delito de privación ilegal de la libertad y además fue embargado por 90.000 pesos. Pero el abogado del comisario interpuso un recurso de apelación contra esa decisión y el 19 de mayo de ese año, la Cámara Nacional de Apelaciones revocó la prisión preventiva porque, aunque el procedimiento fue sin duda inconstitucional, Espósito pudo no ser consciente de ello, y por su conducta era una práctica policial habitualmente vigente.
Luego de varios años de apelaciones entre la parte querellante solicitando la detención del comisario y la defensa de este solicitando el sobreseimiento definitivo, en 1999 el Estado argentino ofreció una indemnización a la familia de Walter para que la demanda no siguiera adelante, pero los Bulacio la rechazaron, ya que no buscaban plata, solo querían el reconocimiento del Estado en la muerte del joven. En 2002 prescribe la causa contra Espósito, pero un año más tarde, en 2003, el Estado argentino reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que Walter fue víctima de una violación a sus derechos en cuanto a un inapropiado ejercicio del deber de custodia y a una detención ilegítima. Por esto, la Comisión ordenó que se adopten las acciones enérgicas para evitar la prescripción de la causa, se indemnice a la familia y sean investigados y sancionados quienes permitieron la impunidad de este caso. Es la propia palabra del Estado argentino a través de su representante legal, que es el gobierno, quien ha reconocido que Walter fue ilegalmente preso, derecho a la libertad, torturado, derecho a la integridad física, y asesinado, derecho a la vida, en el interior de la Comisaría 35. En base al fallo de la Comisión de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió continuar con el proceso judicial que finalmente llegó a juicio oral en 2013, pero no por la muerte del joven, sino solamente por la privación ilegítima de la libertad, condenando al comisario Espósito a 3 años de prisión en suspenso, por lo que no fue detenido. Condenar a Miguel Ángel Espósito de las demás condiciones personales sobrantes en autos por considerarlo autor penalmente responsable del delito de privación ilegítima de la libertad cometida por funcionario público, agravada por tratarse la víctima de una persona a la que se le debe un respeto particular, a la pena de 3 años de prisión, cuyo cumplimiento se deja en suspenso. Desde aquellos hechos, los reclamos por los abusos policiales contra jóvenes dio lugar a una movilización social que exigió al gobierno el fin de estas prácticas violentas y discriminatorias. Pero esa noche algo cambió. Uno de esos pibes, de 17 años, Walter Bulacio, salió al día siguiente en una ambulancia hacia un hospital. Era el hijo mayor de un matrimonio de trabajadores de Aldo Bonzi. Y 3 hospitales y una semana después, Walter murió. A casi 30 años de la muerte de Walter Bulacio, el caso es considerado como el emblema de la lucha contra la violencia y la represión del Estado por dar visibilidad a los muchos otros que se dan habitualmente en los barrios marginados de todo el país. Además, este caso marcó un antes y un después en la historia del rock nacional, ya que decenas de bandas le dedicaron temas a la memoria de Walter, entre ellas la que fue a ver aquel trágico día del 19 de abril de 1991. Hace 10 años ya, 10 años. Y los asesinos están sueltos y está el cariño genuino de la abuelita y de los amigos. Por eso teníamos ganas hoy, sin más palabras, dedicarle este tema a Walter.